Y ahora sí, ya está con nosotras Antonia Oliver. ¿Qué tal, Antonia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por venir. Hola, muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, justo acabamos de ver esas imágenes de este sujeto de Gabriel Lesén rompiendo esa foto de una asesinada por el franquismo. ¿Qué sentiste cuando lo viste, tú como familiar de represaliados y también como persona que participa en las manifestaciones de memoria de Mallorca? Sí, primero, incredulidad. Tuve que mirarlo un par de veces porque creía que era una composición, vaya, que era un bulo, que era imposible que hubiera sucedido esto, pero no. Efectivamente, había compañeros míos dentro presenciando el debate que se estaba precisamente debatiendo la derogación de la ley y, bueno, mucha indignación, la verdad. Dolor también porque conozco a los familiares de estas chicas, realmente era Aurora Picornell y dos hermanas más que estaban en la fotografía. Y ellas tres fueron asesinadas junto con otras dos violadas, asesinadas, en fin, ¿sabes? Entonces, son un símbolo además aquí en Mallorca. Y pensé inmediatamente en sus familias, lo que deberían de sentir es que no fue un acto, en fin, un accidente, ¿no? Sino que se le ve perfectamente como recoge la fotografía y la rompe y la tira al suelo. Sí, sí. Es intolerable, intolerable. Y Y la palabra es indignación. ¿qué historia hay detrás de esas fotografías que nos esbozabas un poco? Y también por qué Mm, se llevan, porque claro, el problema es que ahí están Vox y el Partido mm, Popular y están llevando a cabo una serie de leyes pues que acaban con la memoria histórica y por eso está habiendo ese tipo de manifestaciones, ¿no? Por parte de otros grupos parlamentarios. ujú. Bueno, eran cinco mujeres, cinco jóvenes, eran jovencitas, bueno, una de ellas ya era más mayor porque era la madre de dos de ellas, ¿no? Cinco militantes comunistas que eran mujeres activas, adelantadas a su época, y que una de ellas, Aurora Picornell, había organizado el 8 de marzo en Mallorca por primera vez en España, Ujú. en el año 33, ya imagínate lo que eran de avanzadas, ¿no? Entonces era gente significada, conocida, pero personas que, en fin, militaban con la palabra, no con las armas, ¿sabes? Entonces son gente muy querida, que fueron asesinadas, fueron detenidas, fueron asesinadas vilmente, sacadas de la prisión donde estaban encerradas y llevadas a asesinar, y además fueron también sus familias luego se les dijo que les habían puesto en libertad, como muchas otras personas aquí en Mallorca, ¿no? Claro. Que las dejaban fuera del amparo de la ley, que lo que se conoce hoy en día como una desaparición forzada, que es un delito gravísimo. Entonces, han sido recuperadas recientemente gracias a las leyes de memoria que se habían autonómicas que se habían aprobado aquí en las Islas Baleares, se habían recuperado los cinco cuerpos de estas cinco mujeres en la pasada legislatura. Imagínate lo que supone ahora que deroguen las leyes otra vez. Entonces, ¿qué pasa? En el Parlamento estas fotografías estaban allí como un acto de reivindicación, ¿no? Estas y otras. Estaban y fuera en la calle había gente también, o sea, y estaban allí porque se estaba debatiendo, se estaba llevando a cabo en el Parlamento Balear la propuesta de Vox de derogación de la Ley de Memoria Democrática. Sí. La toma en consideración, ¿no? Y entonces, como protesta pues, y como reivindicación, estaban estas fotografías expuestas allí, porque lo que se pretende ahora precisamente es borrar la memoria. Borrar Eso la te iba a memoria decir, ¿qué supone, ¿no? Que el Partido Popular también además ha dado vía libre, ¿no? A Vox para suprimir esa ley balear. ¿Qué supone que se suprima esa ley para los familiares de las víctimas del franquismo? pues imagínate, o sea, después de haber, no saboreado, porque realmente no la palabra no saboreado, pero después de haber luchado tanto y haber conseguido estas dos pasadas anteriores legislaturas, unas leyes de memoria que de alguna manera recogían parte de las reivindicaciones de las víctimas y de las entidades de memoria y los derechos, que sobre todo es que había derechos. Estas leyes lo que otorgan son derechos, ¿sabes? Fundamentales, derechos humanos fundamentales. Imagínate que ahora, después de 4 años de tener unas políticas públicas de memoria activas y positivas y empezar otra vez a poder confiar en tus instituciones que durante mucho tiempo no te habían hecho ni caso. Entonces imagínate lo que puede significar ahora que de golpe y además por mano de la ultraderecha, que precisamente son los herederos ideológicos de aquellos que atentaron contra los tuyos,
que se deroguen unas leyes. Que esta extrema derecha de aquí de las Islas Baleares representa únicamente el 13% del Parlamento. No os creáis que representa mucho más. Representa esto, pero imaginaros la fuerza que tienen. Claro. Entonces, la misma responsabilidad tiene de todo esto Vox como el PP, que lo acepta, ¿no? Es decir, la memoria no se vende y el PP lo que ha hecho es ponerla como si fueran cromos, ¿no? Para gobernar, pues vendemos la memoria y lo ha aceptado. Unas leyes que fueron aprobadas también con el consentimiento del Partido Popular cuando se aprobaron y ahora se derogan. En fin, no sé. ¿Cómo le explicarías a esta derecha y extrema derecha, aunque ya no sé si hay mucha diferencia, cuando hablan de no hay que reabrir heridas, lo importante que es la memoria para todos y para todas? Claro, es que no es solamente una cuestión que afecte a las propias víctimas, es una cuestión que nos afecta a todos y a todas. Si realmente somos un Estado democrático, un Estado que respeta los derechos humanos, lo que no podemos hacer es borrar de un plumazo hechos tan graves como los que sucedieron y víctimas que han sido durante muchos años nunca han sido reparadas ni reconocidas. Entonces, si un Estado democrático, un Estado que se llama a sí mismo de derecho, pretende eliminar todo esto y pretende eliminar los derechos que como víctima les pertocan a ellos y a nosotros como ciudadanos, el derecho, por ejemplo, a poder acceder a un archivo público y que si tú les hablas a lo mejor del año 40 o del año 36, te digan, pues eso no lo puede usted ver. ¿Cómo que no lo puedo ver? Pues es un derecho ciudadano también. Eso es lo que amparaban estas leyes también. O el hecho de que puedas pasear por una calle o por una plaza pública y no tengas que ver, por ejemplo, simbología franquista, que es una simbología que, a ver si se entiende lo que es el franquismo, que el franquismo es fascismo, y esto lo reconocía la ONU en el 48, no es que me lo inventé yo, es que está recogido, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad democrática, unas instituciones democráticas quieran derogar leyes que otorgan precisamente esos derechos? Es que nos jugamos mucho en ello. Es la calidad democrática, nuestra calidad democrática. Bueno, y la Fundación Francisco Franco, que de hecho ayer justo salió la noticia de que el ministro de Cultura iba a impulsar como a ver si por fin cierran esa fundación. A mí me parece flipante que pueda existir hoy en día una fundación que exalta al que fue un dictador durante tantos años en nuestro país. Sí, imagínate, por poner un ejemplo, que en Alemania hubiera una fundación Adolfo Hitler. Claro. Sí, sí. A ver, si lo entenderíamos, ¿no? Es que es así de grave, ¿no? Es Entonces, sí. Esto, la verdad es que hace mucho tiempo que se tendría que haber trabajado todo esto y ahora estamos lamentándolo, ¿sabes? Sí. Entonces, todo esto viene de mucho tiempo. Llevamos más de 40 años. Bueno, va a ser 50 años, creo, que murió el dictador. O sea, imagínate el tiempo que se ha perdido en todo esto. Entonces, por eso, encima ahora que teníamos un poquito, que nos lo quieran volver a quitar, es decir, y que nos quieran volver a imponer el relato oficial franquista de los hechos sucedidos, porque estas leyes de memoria que ellos derogan, las derogan con otra ley. Y en esta otra ley ellos establecen unos hechos y los dan por buenos, justificando el golpe de Estado, por ejemplo, y además abogando a la libertad de expresión, es decir, yo puedo hacerte levantar la mano y cantar el cara al sol y eso es libertad de expresión. No, esto es fascismo. Total. Y contra el fascismo la libertad de expresión no vale para nada. Entonces, eso va así, ¿no? Y es muy grave, la verdad es que es muy grave. ¿Crees que este acto tendrá consecuencias? Justo al día siguiente, bueno, Pedro Sánchez lo comentó en el Congreso de los Diputados y condenó este acto. El ministro también de Memoria Democrática salió a decir que lo iban a llevar por la vía judicial para ver si se le podía aplicar la ley de memoria democrática. No sé qué pensáis en las asociaciones. ¿Creéis que puede tener recorrido? ¿Creéis que puede tener consecuencias para este señor? De momento no dimite. Nosotros hemos pedido su dimisión por activa o por pasiva y además hemos pedido a la presidenta del Gobierno balear del PP que condene los hechos. Lo ha hecho, ha condenado los hechos, pero lo tiene que cesar ya y no lo cesa. Eso por una parte. Y luego nosotros, como memoria, como una entidad que representa a familiares de víctimas, tenemos claro, y ya lo está redactando ya nuestro abogado, que lo vamos a denunciar por delito de odio o por lo que considere nuestro abogado. Quiero decir que esto está clarísimo que irá a juicio. No sé qué pasará, pero espero que sí, que este señor tiene que irse, desaparecer como mínimo del Parlamento Balear. Total. Sí. Oye, Antonia, ¿y cuál es tu historia? ¿Cómo te acercas tú también a la Asociación de Memoria de Mallorca, en este caso? Vale, pues mira, yo precisamente soy una de las familiar también por parte de mi abuelo y también por un tío, ¿no? Los dos víctimas de desaparición forzada, igual que el caso de Aurora Picornell, ¿no? Y bueno, yo me empecé a dar cuenta que
que una vez que se instauró la democracia, pues mi madre ya era un poco mayor y que no se estaba, yo creía que esto iba a llegar, ¿no? Pero no llegaba. Entonces pensé que en un Estado de Derecho, es que hablo siempre de Estado de Derecho, pero es que pues deberíamos de poder tener derecho a denunciar unos hechos como estos. Y entonces se me ocurrió preguntar a una jurista, a una compañera jurista, asesoramiento legal, y es cuando decidimos interponer una denuncia en la Audiencia Nacional en el año 2006, que pertocó al juez Baltasar Garzón, y fundamos la Asociación Memoria de Mallorca, precisamente para tener más fuerza. Todo aquello derivó en una vorágine bueno, un auto muy bueno del Garzón, pero que después se puso en marcha. Me di cuenta que dentro de las instituciones, y sobre todo en la de justicia, parecía que estaba todavía paseándose Franco, ¿no? Sí. Y se puso en marcha la maquinaria judicial para parar todo el proceso. Finalmente tuvimos que recurrir a Argentina, etcétera. Así empecé. Y así me metí y fundamos la asociación precisamente por eso, ¿no? Porque pensamos que tenemos derecho y que es la justicia. No somos nosotras que hemos de ir a preguntar dónde está mi abuela a un historiador o mi madre. O, ¿sabes? Tenemos el derecho de que un juez nos responda dónde están ellos. Y en ese proceso fundamos la asociación. ¿Y tú eras consciente desde pequeña de lo que había pasado? Es decir, como tu madre te lo contó, porque recuerdo que el nuevo ensayo de Esther López Barceló, que va justamente sobre memoria, empieza contando cuando ella se enteró de lo que había ocurrido, ¿no? Cuando su abuelo le contó, le deslizó un comentario que a ella le hizo ver que ahí había ocurrido algo. No sé si tú tienes también ese recuerdo. Bueno, mi madre, yo tengo el recuerdo de pequeña, de muy pequeña, a mi hermana y a mí cuando nos bañaba y nos peinaba, nos hablaba de su padre. Entonces, esto te estoy hablando del tiempo de dictadura, se hablaba en casa y en voz bajita. Claro. Y recuerdo siempre recordar que era un buen hombre, recordar que no había hecho nunca nada, recordar que lo mataron en la guerra, pero él no había cogido nunca un arma. Claro, aquí en Mallorca no hubo conflicto armado, yo no lo entendía muy bien, todavía era una guerra, pero no cogió el arma, ¿sabes? Entonces no entendía bien, pero ella sí nos hablaba mucho y recordad su nombre, porque es que mi madre ni mi abuela tuvieron nunca ni tan siquiera un certificado de defunción. O sea, mi abuelo y a muchos otros los hicieron desaparecer físicamente también. Y también, o sea, de manera social, o sea, socialmente, ¿no? Sí, claro. Y este es el primer recuerdo que tengo yo de esto, ¿no? Y él era una buena persona, y esto es porque les estaban diciendo, claro, yo me estaba dando cuenta que les estaban diciendo que era mala gente, que era gente mala, ¿no? Entonces, ahí tengo este recuerdo de mi madre contándonos esto en la intimidad del hogar y yo me recuerdo que le decía, pero ¿por qué me hablas tan bajo? Y ella me decía, porque las paredes oyen. Claro. Son cosas que... Y luego tengo otro recuerdo también, que es cuando me di cuenta que no... Dije, es que no seremos normales nosotros. Pero llegué a pensar que no seríamos normales, porque tú sabes que los días 1 de noviembre es tradición en toda España, ¿no? Ir al cementerio a llevar flores a los muertos públicamente y tal. Mi madre yo la oía decir, no somos especialmente católicos en mi casa, al contrario, pero bueno, yo le oía decir a mi madre, mira que no tener un lugar donde llevar unas flores a mi padre, y tampoco entendía muy bien por qué decía esto. Claro. Pero claro, este día que íbamos al cementerio, pues recuerdo uno de estos días que yo era pequeña y jugábamos mi hermana y yo. Nosotros somos de un pueblo de Mallorca, entonces es un cementerio pequeño, pero estaba lleno de flores, estos días están llenos de flores, y claro, jugando vimos un sitio donde había unas flores enormes y unas cruces, y le pregunté a una señora que miraba allí, me dijo, no, estos son los muertos de la guerra. Yo dije, caray, mi abuelo, pensé yo, corriendo me fui a buscar a mi madre, ¿sabes? Mamá, mira que puedes llevar flores. Y ella me explicó, y fue cuando me di cuenta, ¿no? Claro. Y me explicó, ¿no ves aquí que pone muertos por Dios y por la patria? Y no, tu abuelo no murió ni por Dios ni por la patria, a él lo mataron. En fin, ahí es cuando yo empecé a ver que ahí había cosa, sí, ahí. Qué de historias, la verdad, que se han quedado por el camino, y cuánta gente tampoco habló nunca por esa vergüenza o ese miedo del que también habláis todos y todas los que habéis vivido, ¿no? Esa realidad. Sí, es cierto. Y de hecho todavía hoy en día, cuando hablas con gente, mira, y ahora precisamente con las derogaciones de las leyes, ha vuelto a pasar, nos han llamado a la asociación familiares preocupados, incluso con miedo, algunos llorando, de verdad, ¿eh? Es muy triste después de tanto tiempo, después de haber sufrido tanto, volver a escuchar a estas personas que, ¿sabes?, volverían a empezar a confiar y vuelven a tener miedo otra vez, porque es que quien está
ahora mismo custodiando los cuerpos que hemos exhumado durante estos años es gente de Vox. Claro. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, es preocupante. Está todas las políticas que se han aplicado hasta ahora, los ADNs, en fin, toda la documentación que se ha generado, todo esto que lo está manejando ahora son ellos. Entonces, es muy preocupante. Es que, entonces, no sé, ya veremos. Tendremos que seguir luchando, presentando batalla y denunciando y recogiendo y amparando a las familias. Yo lo que les digo siempre es que cuenten con nosotros, que ahí estamos, que tenemos fuerza y que seguiremos luchando y que no se preocupen, que entre todos podemos, y de hecho lo hemos conseguido y lo vamos a conseguir. La memoria ya no tiene marcha atrás, ha empezado a andar y ya no va a dar la vuelta. O sea que por mucho que intenten derogarla, ahí está, persiste, es persistente y ahí está. De hecho, quizás lo más bonito que ha ocurrido desde ese momento han sido las manifestaciones y protestas espontáneas de las que hablábamos justo antes de que entraras, ¿no? Y como todo el mundo o mucha gente se da cuenta de que eso no se puede consentir y que es una línea roja que no se puede volver a pasar. Sí, después de mucho trabajo y muchas veces en soledad, nos hemos dado cuenta que ha servido para algo. Todo ese trabajo, toda esta constancia, toda esta presión, toda esta entrevistas, declaraciones, en fin, homenajes, incluso después también con las instituciones cuando se han aprobado las leyes, todo eso ha servido para que afortunadamente la sociedad se haya hecho suya la memoria. Ahora ya es suya, ya no es nuestra solamente, ya es suya, ya es de todos y todas, y esto es una alegría, que sea espontáneo, que hayan salido a defenderla, eso es precioso. ¿Y tenéis planeada alguna protesta más o alguna acción más, aparte de, entiendo, pues llevar a cabo... Bueno, ahora... sí, dime. Sí, ahora de momento la denuncia, ¿no? Pero Eso. si nos estamos en una plataforma donde somos muchos ahora, muchas entidades, no solamente de memoria, sino también de derechos humanos, en fin, diversas sindicatos y también partidos políticos, donde hemos constituido una plataforma y vamos a tener que preparar más cosas porque la ley aún no se ha derogado. Es decir, falta que se vote ahora y para que se vote seguramente ahora vendrán las vacaciones, el Parlamento cerrará y hasta septiembre no será, pero tendremos que hacer mucho trabajo y seguiremos adelante, sí. Antonia, pues muchísimas gracias por tu lucha, por vuestro trabajo también en Memoria de Mallorca, y ojalá estas leyes no lleguen a producirse y la gente no olvide lo que ocurrió en España y cómo ocurrió y quiénes no deben volver a las instituciones. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo, Antonia.